hoy tenemos como primer programa del año algo que seguramente a muchos de nosotros en algún momento nos ha preocupado. Hemos tenido ciertos cambios de humor, a veces estamos muy eufóricos, muy contentos, por momentos nos sentimos tristes, desganados, decaídos o muy irritables y generalmente lo relacionamos con esto que todos conocemos. ¿Será esto un trastorno bipolar? ¿Cómo podemos identificar este trastorno? Para resolver esas dudas el día de hoy tenemos y estamos acompañados por el doctor Yanro Aguirre. Él es médico psiquiatra y en este tiempo es jefe del Centro de Salud Mental Comunitario ubicado en el distrito de La Victoria. Muchísimas gracias, Yanro, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Iyari. Gracias por la invitación. Muy bien, Yanro. Nosotros muy contentos porque, de todas maneras, para nosotros es de verdad, nos alegra de tenerte aquí como siempre, acompañándonos siempre en estos temas tan especializados. Y como decía, el día de hoy vamos a identificar qué es el trastorno bipolar. Yanro, cuéntame un poquito. Generalmente relacionamos los trastornos con los cambios de humor, pero ¿realmente esto es un trastorno bipolar? Fíjate que es importantísima esta pregunta porque hay que entender que el estado de ánimo es como una correa, ¿ya? O una banda. No es como una línea, que muchos piensan pues que es una línea y que sube y que baja. No, realmente es una banda donde podemos estar eufóricos o contentos o podemos estar tristes y va a depender de las situaciones cotidianas que vamos a estar viviendo. Eso es algo importante y básico porque generalmente mucha gente cree, y lo veo muy comúnmente, que utilizamos el término bipolar para referirnos a alguien que cambia de ánimo muy rápido, o alguien que cambia decisiones, o alguien que está irritable, o alguien que está molesto. Y realmente hay que entender que nosotros como seres humanos, las situaciones cotidianas que nos puedan pasar, pueden hacer que estemos en tiempos o en horas alegres, o en otros tiempos podemos estar tristes, o en su defecto podemos estar estresados y podemos reaccionar de manera que quizá no sea la más adecuada al pasar de las horas o al pasar de los días. Lo cual no significa que esto sea un trastorno bipolar. Y eso hay que tenerlo bien claro. Hay que dejar de coloquializar esa palabra o de hacerla muy coloquial, porque realmente lo que hacemos es estigmatizar a la persona que realmente padece de este trastorno. Y hay que entender que el trastorno bipolar es una enfermedad mental, es un trastorno del estado de ánimo que está caracterizado por tener episodios depresivos marcados y episodios de euforia llamados manía e hipomanía. Yanro, justamente ahí queríamos llegar. Tú acabas de mencionar en qué momento, ya que lo estamos naturalizando y de repente podemos pasar por algo, en algún momento algunos síntomas, ¿cómo podríamos darnos cuenta que realmente ya esto está siendo una enfermedad, un problema? Ya, fíjate que es bien importante, o sea, acabamos de ejemplificar ahorita de que el trastorno bipolar es un periodo marcado de depresión y de manía. Ya, para entender esto, para decir que estamos hablando de un trastorno depresivo, este tiene que pasar al menos 2 semanas y la persona pues tiene que padecer lo siguiente, ¿no? Estar triste la mayor parte del día, tener problemas en su atención, concentración y memoria, puede estar irritable, puede tener alteraciones en su día a día que no le provoque bañarse, no le provoque arreglarse, problemas desde el punto de vista somático que puede ser dolores migrantes, alteraciones del sueño, comer mucho, disminuir de peso a veces sin hacer dieta o en su defecto también dormir bastante. Y esto puede afectar el pensamiento. La persona puede empezar a pensar de manera inadecuada, que son pensamientos negativos, de minusvalía, catastróficos, de muerte e incluso tener ideación suicida. Esto que se suceda por lo menos 2 semanas. Una vez pasado este periodo, que puede ser más obviamente, pero nunca menos, puede haber periodos de eutimia. O sea, el periodo de eutimia es un periodo donde no hay otra sintomatología, sino que volvemos a nuestro estado de ánimo cotidiano y viene justamente el otro polo de la enfermedad. Estamos hablando del polo negativo, que en este caso es depresivo, y venimos al polo maníaco, el polo de euforia, que está caracterizado por todo lo contrario. La persona está con aumento de energía, duerme 2 o 3 horas sin necesidad de tener más tiempo para dormir y que esto no le afecte su actividad. O sea, no es que va a estar cansado, sino todo lo contrario, va a tener energía, chispa, la gente va a decir que está como eléctrico, puede tener muchos pensamientos agolpados, puede alterar su productividad, puede tener avances sexuales, puede tener alteraciones en su comportamiento habitual, realizar conductas de riesgo, ponerse en riesgo a sí mismo y a su familia, apostar, vender. Y aparte su pensamiento, como va a estar muy acelerado, puede realizar un sinnúmero de actividades, como puede estar irritable, molesto y en su defecto pues comprometer su cotidianidad porque está con mucha energía y bueno, realmente eso va a afectar su ámbito cotidiano de vida. Bien.
Bien, o sea, a identificar estos cambios que no son de periodos cortos, sino generalmente de periodos largos, pero como ya lo ha explicado Yanro, ¿no? De euforia, de demasiado estímulo, de profunda tristeza. Entonces, alerta a estos signos, ¿no? A estos síntomas. Hay que siempre estar atentos, buscar la ayuda. Pero sobre todo hay algo que nos interesa, Yanro. ¿Quiénes son las personas más propensas, de repente, si tendríamos que identificar, a sufrir este tipo de trastornos? Fíjate que esta es una pregunta muy interesante. Como ya lo mencioné hace ratito, pues la depresión tiene que durar al menos 2 semanas, los estados maníacos y hipomaníacos entre 4 a 7 días. ¿Y quiénes estamos propensos a eso? Mira, generalmente esta es una de las pocas patologías en trastornos en salud mental que podemos acarrearle el componente genético o biológico. Esto ocurre en familias, como se dice, y generalmente hay que ver si hay algún familiar de primer grado, mamá, papá, que sufra de algún trastorno, sobre todo trastornos bipolares, y que esta patología pues esté marcada dentro de su árbol genealógico, ¿no? Otro punto importante es antecedentes de maltrato infantil o abuso de algún tipo, pérdidas muy significativas para la persona, en el caso actual de la pandemia, pérdida de familiares, pérdida de algún ser querido, cambios bruscos en su cotidianidad, como por ejemplo haberse mudado, ser desplazado. Entonces, todas estas situaciones que van a marcar lo que nosotros llamamos un estrés vital, va a marcar negativamente a esta persona y puede hacer que ésta tenga un condicionante para desarrollar el trastorno bipolar. Y otro punto importante es la edad de inicio. Generalmente se inicia entre los 15 a los 20 años y un poquito más tarde hasta los 25 años aproximadamente. Y es importante tener en cuenta de que a nivel mundial esto va a dar del 1 al 3% de la población, y generalmente afecta en 1.5 a 2 veces mayor en mujeres que en hombres. Bien, ya lo saben, entonces a identificar tempranamente estos síntomas, estos malestares, y lo más importante, Yanro, seguramente muchas personas que ahora se están conectando con nosotros, les queremos recordar, el tema que estamos tocando el día de hoy es cómo identificar el trastorno bipolar. Tú has mencionado que se presenta a una edad temprana, probablemente en la adolescencia, pero también por ahí se ha escuchado, hay muchos padres que tienen temor que de repente también se puede presentar en los niños. ¿Es probable? ¿Hay casos como estos? Sí. ¿De repente han identificado ustedes en los servicios que atienden? Sí, tenemos, la estadística nos habla de porcentajes muy bajos, sí se han presentado trastornos del estado de ánimo, sobre todo trastornos bipolares en niños, pero no es muy común. Antes de achacarle que problemas de comportamiento por el trastorno bipolar en niños, habría que detectar otras patologías propias de la infancia, como los trastornos conductuales, ansiedad de separación o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero en este caso pues es importante que todo diagnóstico sea hecho por un médico psiquiatra en compañía de su equipo, para que podamos pues realmente dar un diagnóstico adecuado, porque es importantísimo entender que esta es una enfermedad crónica. Entonces, esta patología, pues, tenemos que atacarla desde temprano y con un buen tratamiento psicológico y farmacológico. Hablando del tratamiento, seguramente si de repente ya hay personas que ya han identificado el problema, se sienten identificados con lo que tú nos estás mencionando y de repente tenemos esa duda, ¿a dónde debemos acudir, Yanro? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Fíjense, lo más importante es aceptar, ¿no? Generalmente cuando uno está en periodos de crisis, uno niega siempre, ¿no? Y es parte pues, del proceso de empezar a aceptar este tipo de situaciones. Hay familias que no lo aceptan, por más que incluso hayan ido a un médico, pero lo importante es aceptar que estamos padeciendo algo, hay que tener la responsabilidad de decirnos a nosotros mismos, esto no está bien, mi comportamiento no es el más adecuado, y bueno, buscar la ayuda correspondiente. En el caso pues que estemos detectando, según lo que estamos hablando, de que hay sintomatología que se parece a lo que yo estoy viviendo, acudir pues a un centro de salud más cercano, te referirán a un centro de salud mental comunitario, y ahí hay un equipo especializado, como en todos los centros de salud mental del país, donde hay médicos psiquiatras, médicos de familia, psicólogos, terapeutas de lenguaje ocupacionales, enfermeros, trabajadores sociales, un equipo administrativo que realmente es de mucha ayuda, y obviamente ellos le van a hacer una acogida y le van a pasar al especialista para que hagan en sus evaluaciones, porque no esto es algo que se va a diagnosticar en una consulta. Incluso la estadística nos dice que pueden pasar incluso hasta 3 a 5 años desde iniciada la sintomatología para dar con el diagnóstico. Y esto está relacionado a veces en la poca comprensión de la enfermedad, a esta estigmatización que tenemos con respecto al trastorno bipolar, de pensar de que todo cambio brusco de estado de ánimo es bipolar, y estamos estigmatizando. Entonces yo creo que entendiendo todo esto, que es una enfermedad compleja,
que tiene una gran carga genética y a su vez pues después desencadenarse por los azares que estamos viviendo día con día, especialmente en estos tiempos de pandemia, tratar de estigmatizar lo menos posible y dejar de decirle bipolar a tu pareja, a tus amigos o a tu familiar porque sus comportamientos quizás no sean los más idóneos, porque realmente esto contribuye más bien a que la persona que le esté padeciendo se estigmatice, no acuda a los servicios básicos y en su defecto pues no tenga la ayuda adecuada en el tiempo adecuado. Así es, eso es importantísimo, ¿no? No etiquetar a las personas y prácticamente naturalizar de repente un problema, ¿no? Y hacerlo más agudo, porque la persona al sentir que está siendo estigmatizada o producto de burla, no va a buscar ayuda, ¿no? Va a tener temor, vergüenza, no lo va a comentar y entonces este problema puede agudizarse y puede perjudicar a la persona, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la búsqueda de apoyo. Y Yanro, tú hablabas también de ciertos factores en el trastorno bipolar que pueden desencadenar esta problemática. ¿Podría ser el alcohol, el consumo de drogas? Cuéntanos un poquito. Ya, fíjense que hablamos de un componente genético y factores estresantes. Ahora, también podemos ver lo que se llaman los famosos disparadores o los gatillos, ¿no? Y en este caso, pues son situaciones que la persona puede darse, como por ejemplo el consumo de sustancia, el alcohol, el cannabis está muy relacionado con los disparadores, sobre todo porque en edades tempranas. Hay que recordar que los adolescentes, su cerebro está en periodo de formación, ¿no? Sabemos que biológicamente el cerebro está en formación hasta los 21 años y que, bueno, mucho en nuestro país, lamentablemente, el consumo de sustancias, el alcohol está entre los 14 y 15 años de edad como edad de inicio y el cannabis está entre los 12 y 14 años para los varones y 14 y 16 para las mujeres. Entonces, realmente eso es un cerebro que se está iniciando en el consumo de sustancias, está dañando neuronas, ¿no? Porque hay que entenderlo así, este consumo puede dañar neuronas y esto pueden ser disparadores de episodios como trastornos de ansiedad o pánico y el trastorno bipolar porque hay cambios significativos en el estado de ánimo de estas personas. Así es. Bien, y si por ejemplo ya hemos identificado que de repente mi adolescente o mi hijo joven o probablemente alguien en la familia ya esté teniendo estos síntomas, estas características, Yanro, la duda es, ¿hay niveles en esta problemática? Ya, fíjense que ese es un punto interesante. Hablamos de categorías, incluso el DSM-5 y el CIE-10 catalogan al trastorno bipolar como trastorno bipolar 1, que está caracterizado por episodios maníacos, donde hay una exacerbación en su estado de ánimo, pensamientos muy agolpados, ideas de grandiosidad e incluso síntomas psicóticos que pueden ameritar hospitalización. Hablamos de síntomas hipomaníacos cuando estos son más leves, no ameritan hospitalización, pero sí va a afectar profundamente la actividad cotidiana de los individuos. Y hablamos de ciclotimias, que son trastornos, digamos, más leves del trastorno bipolar, donde hay cambios del estado de ánimo que generalmente no van a dar la barrera de los 4 días o de las 2 semanas desde el punto de vista depresivo. Y se puede dar la sintomatología de la depresión en leve, moderado o grave y va a depender de cómo va a afectar el acondicionamiento diario, de cómo esta persona se va a desempeñar en su cotidianidad, ¿no? Entonces sí es importante entender de que sí hay escalas para medirlo, pero también es importante entender que esta patología se corresponde de 2 polos, por eso que se llama bipolar. En el estado depresivo puede estar leve, moderado o grave y en el estado maníaco puede estar hipomaníaco o maníaco propiamente dicho. Bien, Yanro, importante lo que nos dices, ¿no? Sobre todo identificar de que este problema, bueno, tiene muchos aspectos y que es importante buscar ayuda también. ¿Cómo debemos comportarnos la familia cuando ya identificamos a alguien con esta problemática? ¿Es solamente la persona que tiene el problema debe acudir al tratamiento o también debe incorporar el entorno familiar? Esta es la pregunta más importante que me has hecho el día de hoy con esto. O sea, hay que vincular a la familia. El terapeuta, psiquiatra, psicólogo que solamente va a trabajar con el paciente o el usuario, pues realmente no estamos trabajando porque siempre hace falta la visión externa, siempre hace falta ver y justamente la familia es lo que nos va a dar esa información que nos está faltando porque a veces la persona que está maníaca o hipomaníaca puede sentirse que está muy bien, que está tranquilo, que no le pasa nada, cuando es todo lo contrario, los familiares o el entorno cercano es lo que nos va a decir pues que ha habido un cambio abrupto en el estado de ánimo normal de esta persona. Entonces siempre es importante vincular a la parte familiar. Y va a depender las estrategias de cómo lo vamos a hacer, dependiendo pues de cada persona en particular, porque es importante entender que cada persona es un mundo y que cada grupo familiar también lo es. Hay familias monoparentales, hay familias extensas,
hay personas que no viven con sus familiares sanguíneos, pero sí viven con familiares o con personas que son muy allegadas, que pueden ser su familia entre común, pero la idea justamente es esa, echar mano de la parte que acompaña a estos usuarios para poder verificar la toma del medicamento, los cambios de su comportamiento, los pensamientos que hayan disminuido, y justamente en base a todo esto, las terapias familiares y las terapias personalizadas, en el caso de los tratamientos psicológicos, van en forma a eso. Otro punto importante, el tratamiento desde el punto de vista farmacológico, pueden ser con estabilizante del estado de ánimo, carbonato de litio u otras medicaciones como antipsicóticos, porque la idea es regular el estado de ánimo, porque esta es una enfermedad compleja. Pero es importante entender que hay un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico que se tiene que concadenar para que esta persona pueda tener una actividad normal. Y creo que es importante entender eso. O sea, ¿cómo lo vamos a tratar? Como cualquier persona. El diagnóstico no hace a la persona. Es una condición que tiene, pero con un buen tratamiento estas personas pueden hacer su vida cotidiana sin ningún problema. Excelente, Yanro, clarísima la explicación, ya lo sabemos. Es importante detectar, acompañar, pero sobre todo esto es un trabajo conjunto, ¿no? Una red familiar que brinde este soporte, porque recordemos que la salud mental no solo compete a una persona, la salud mental tiene que ser también del entorno, ¿no? Lo que rodea. Recordemos que muchas veces los desencadenantes de los problemas de salud mental recaen a veces en un solo individuo, ¿no? Entonces es importante que la red familiar brinde el soporte, el apoyo, la búsqueda de información que es esencial en estas problemáticas. Y buscando esta información y esta aceptación de la problemática, Yanro, lo primero que te pregunta la familia es, ¿esto tiene cura? Fíjense que sí, realmente creo que la pregunta que más viene al caso. Y hay que entender que esto es una patología crónica, lo podemos equiparar incluso como una diabetes, una hipertensión. O sea, si nosotros tomamos un tratamiento adecuado y hacemos las recomendaciones médicas y las recomendaciones psicológicas, vamos a tener una vida normal. Ahora, en cuanto a la toma de los medicamentos, pues es importante entender que a medida que uno va mejorando, pues uno puede yendo a hacer reducciones. La idea es que la persona esté con la menor dosis de medicación posible, lo más compensado que pueda estar. Y para eso, pues tenemos que llegar acuerdos, tratamientos, pueden pasar mucho tiempo, pero la idea justamente es esa, es entender que esta patología es crónica, que va a meritar un tratamiento muy largo y que va a depender tanto de la aceptación familiar, la aceptación personal y de la empatía que usted pueda tener con su médico o sus profesionales. Bien. Otra consulta que nos hacen. ¿En qué momentos recaen? De repente la persona y la familia ya está en tratamiento, tanto farmacológico como terapéutico, hace su acompañamiento, pero de pronto ocurre una recaída. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos identificar que ha recaído? Fíjense que esto es importante. Los síntomas de recaída pueden pasar en cualquier momento, ¿no? Hay que entender que por más que una persona pueda estar tomando algún tratamiento, pueden haber altibajos en el estado de ánimo, porque los medicamentos no van a anular las emociones. O sea, si uno se gana la lotería, pues va a saltar en un pie. Si uno lamentablemente le fallece un familiar, se va a sentir triste. Es como que yo le equipo, y hago siempre analogía, es como que si yo le doy a alguien un analgésico y después se pega, o sea, igual le va a doler por más que haya tomado el analgésico. Igual puede pasar acá, el tratamiento está diseñado para que en esa banda de estado anímico pueda fluctuar normalmente, pero pueden haber estresores o situaciones muy, muy importantes, como la pérdida de un familiar, o algún estresor bastante significativo que puede hacer que nos salgamos de esa banda del estado de ánimo. Y justamente parte de la parte psicológica o la parte terapéutica y aceptación de la enfermedad es que las personas comprendan qué es el trastorno bipolar, cuáles son los síntomas depresivos y de manía, y aprendan a reconocer los propios alteraciones en nuestro comportamiento y cómo podemos mejorar eso, ya sea yendo rápidamente a tu médico para que ajuste la dosis de medicación o con alguna técnica no farmacológica para llevarnos nuevamente al estado de eutimia. Bien, Yanro, tus recomendaciones finales, tu mensaje, así, breve, concreto, para que las personas sepan qué hacer cuando detectamos esta problemática. Lo más importante es aceptarla, acudir a un especialista competente. Hay varios centros de salud mental a nivel nacional. Es importante entender que la salud mental está ahorita como pie de lucha en la parte del Ministerio de Salud, que está haciendo la reforma en salud mental. Tenemos más de 200 centros a nivel nacional con profesionales excelentes que les van a ayudar a resolver su problemática y ponerse en manos de estos especialistas y seguir las recomendaciones y las evaluaciones que les vayan a indicar. Muchas gracias.